¿Se imaginan que una computadora pudiera predecir un infarto días antes de que ocurra? Bueno, eso ya no es ciencia ficción, es el poder del aprendizaje automático o machine learning y la verdad es que está transformando la medicina como la conocemos. No es solo una palabra de moda, es una auténtica revolución. Así que en los próximos minutos vamos a desmenuzar exactamente cómo esta tecnología está redefiniendo todo, desde el diagnóstico hasta el tratamiento personalizado. Pero, ¿cómo funciona exactamente? A ver, la clave está en su capacidad para aprender directamente de los datos. Pensemos en sistemas que analizan millones y millones de datos de historiales clínicos, de imágenes médicas, de resultados de laboratorio, y con todo eso descubren patrones súper sutiles que a veces hasta el ojo más experto podría pasar por alto. Justo eso es lo que promete esta tecnología, una medicina que no solo reacciona a la enfermedad, sino que se le anticipa. Para entender bien todo este tema, aquí está nuestra ruta. Primero, lo básico. ¿Qué es en realidad el aprendizaje automático? Después, veremos cómo se le enseña a estas máquinas usando ejemplos. Vamos a explorar cómo pueden predecir valores y cómo clasifican enfermedades. Descubriremos por qué a veces un bosque de decisiones es mucho mejor que un solo árbol. Y al final, echaremos un vistazo al futuro de la inteligencia artificial en la salud y la responsabilidad que esto implica para todos. Ok, empecemos por el principio. Para captar de verdad el impacto del aprendizaje automático, primero hay que entender el cambio tan fundamental que representa si lo comparamos con la forma en que se han programado las computadoras por décadas. La definición clásica de Tom Mitchell lo explica perfecto. Dice que un programa aprende de verdad si su rendimiento en una tarea mejora con la experiencia. Pensemos en una computadora que juega a las damas. La tarea es jugar. La experiencia son los miles de juegos que ha jugado antes y el rendimiento es la probabilidad de que gane la siguiente partida. O sea, entre más juega, mejor se vuelve. Es aprendizaje en su estado más puro. Y aquí, justo en esta tabla, está el verdadero giro de tuerca. En la programación de toda la vida, le damos a la computadora las reglas y los datos para que nos dé respuestas. Pero con el aprendizaje automático, invertimos el proceso. Le damos los datos y las respuestas que ya conocemos y la computadora es la que tiene que descubrir cuáles son las reglas. Es un cambio de mentalidad total. Ahora bien, dentro del enorme mundo del aprendizaje automático, nos vamos a enfocar en una categoría que es crucial para la medicina: el aprendizaje supervisado. Y el nombre lo dice casi todo. Supervisamos al algoritmo dándole ejemplos que ya están etiquetados para que pueda aprender de ellos, más o menos como un estudiante que tiene un tutor. Y el aprendizaje supervisado se especializa en dos tareas principales. Por un lado está la clasificación, que es, como su nombre indica, agrupar datos en categorías que ya conocemos. La pregunta clásica: ¿este tumor es benigno o maligno? Por otro lado está la predicción, que también se conoce como regresión. Aquí el objetivo es estimar un valor numérico. Por ejemplo, predecir con exactitud cuántos días va a estar un paciente en el hospital. Esta gráfica es súper reveladora. Nos enseña cuáles son los algoritmos supervisados que más se mencionan en las publicaciones médicas. Y como se puede ver, las máquinas de vectores de soporte y las redes neuronales son por mucho las estrellas. Ahora, vamos a meternos a ver cómo funcionan algunos de estos modelos. Empecemos con los modelos de predicción. ¿Recuerdan que hablamos de estimar valores? Bueno, el modelo más fundamental para esto es la regresión lineal. Su meta es muy clara: predecir un valor numérico continuo, como una medida, un costo o un periodo de tiempo. La idea es bastante simple, pero es increíblemente poderosa. Si tenemos datos que relacionan, por ejemplo, la altura con el peso de muchísimas personas, la regresión lineal lo que hace es dibujar la línea recta que mejor encaje entre todos esos puntos. Una vez que tenemos esa línea, podemos tomar la altura de una persona nueva y usar la línea para predecir cuál sería su peso. Es así de intuitivo. Y como vemos aquí, su utilidad en medicina es enorme. Se usa para estimar la función pulmonar de un paciente o, en algo muy práctico, para predecir cuánto tiempo va a necesitar estar en el hospital, lo que ayuda muchísimo a los hospitales a gestionar mejor sus camas y sus recursos. Muy bien, ahora vamos a cambiar de carril. Dejamos la predicción de números para pasar a la clasificación de categorías. Y aquí es donde brilla el algoritmo más popular que vimos en la gráfica: las máquinas de vectores de soporte, o SVM por sus siglas en inglés. Entonces, ¿cómo funciona un SVM? Imaginen dos grupos de puntos en un gráfico, digamos células sanas y células cancerosas. El SVM lo que busca es trazar la calle más ancha posible que separe a los dos grupos sin tocar a ninguno. La línea que va justo por en medio de esa calle se convierte en la frontera para decidir.
Es un método súper efectivo para separar datos en dos clases diferentes. Y su poder queda clarísimo cuando vemos sus aplicaciones. Las SBM son una herramienta de primera para diagnosticar enfermedades del corazón, para analizar datos genómicos súper complejos en bioinformática e incluso para identificar marcadores biológicos que pueden ayudar a detectar enfermedades neurológicas o el cáncer en sus primerísimas etapas. Ahora vamos a explorar otro modelo de clasificación muy popular, y este lo es no por su complejidad matemática, sino porque es increíblemente intuitivo. Empezaremos con un solo árbol de decisión, para luego descubrir por qué un bosque completo puede ser muchísimo más poderoso. Un árbol de decisión funciona tal cual como un diagrama de flujo. Va haciendo una serie de preguntas sencillas, de sí o no, para ir dividiendo los datos hasta que llega a una conclusión. Lo increíble de este modelo es que es muy fácil de interpretar. Podemos seguir su lógica paso a pasito, casi como si estuviéramos siguiendo el razonamiento de un médico para llegar a un diagnóstico. Para que quede más claro, veamos el famoso ejemplo de la flor de iris. Como se ve aquí, el árbol primero pregunta, ¿la longitud del pétalo es menor o igual a 2,45 centímetros? Si la respuesta es sí, concluye que es una iris setosa. Y listo. Si la respuesta es no, entonces pasa a la siguiente pregunta sobre la anchura del pétalo para decidir entre las otras dos especies. Es un proceso de eliminación simple y muy visual. Pero aquí viene la pregunta clave. Los árboles de decisión son geniales, pero tienen una debilidad. Un solo árbol puede volverse demasiado específico con los datos con los que aprendió. O sea, se sobreajustan. Es como un estudiante que se memoriza las respuestas de un examen, pero en realidad no entendió los conceptos. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? La solución es brillante: un bosque aleatorio. En lugar de confiar en la opinión de un solo árbol, se crean cientos o incluso miles de árboles, y cada uno se entrena con una muestra de datos un poquito diferente. Al final, para tomar una decisión, simplemente se hace una votación. La clasificación que la mayoría de los árboles elija, esa es la respuesta final. Es como la sabiduría de la multitud, pero aplicada a la inteligencia artificial. Gracias a esta robustez, los bosques aleatorios son increíblemente útiles en los sistemas de apoyo a la decisión clínica, que son básicamente herramientas que ayudan a los médicos en su día a día. Como vemos, son excelentes para clasificar tipos de cáncer, para predecir la necesidad de una cesárea e incluso para analizar neuroimágenes en la detección temprana del Alzheimer. Bien, ya recorrimos los conceptos básicos y vimos el increíble potencial que tienen estas herramientas para transformar la medicina. Pero, claro, llevar esta tecnología de laboratorio a la cama del paciente es un desafío que va mucho más allá de los algoritmos y las computadoras. Y esto nos lleva al punto más importante, el que se resalta aquí. Para que el futuro de la medicina basada en datos sea un éxito, se necesita una colaboración que nunca antes hemos visto. Investigadores, médicos, ingenieros, legisladores, administradores de hospitales y, lo más importante, los pacientes. Todos tenemos que sentarnos en la misma mesa para asegurar que esta tecnología se use de forma responsable, de forma ética y que sea en beneficio de todos. Y con esta reflexión, cerramos. Hemos visto el poder y el potencial de estas herramientas. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, pero la pregunta final no es sobre los algoritmos, sino sobre la sociedad en su conjunto. La pregunta no es si la tecnología está lista, sino, ¿está la sociedad lista para este futuro?